Muy buenas y bienvenidos al vídeo de mi proyecto de fin de ciclo que consiste en la implementación de un servidor VoIP con Asterisk. Para comenzar me gustaría comentar algunos conceptos algo más introductorios antes de entrar en la implementación propiamente dicha para que así exista un contexto previo. El término VoIP significa voz sobre el protocolo de Internet y al final es un método con el que puedes realizar llamadas a través de la red y haciendo uso del protocolo VoIP. La mayor ventaja de este tipo de llamadas es que no están sujetas a una tarifa telefónica y en el ámbito empresarial, pues que no están vinculadas ni a la red telefónica convencional, la red telefónica pública conmutada, ni a lo que fue su evolución, la red digital de servicios integrados. Esto tiene como principal ventaja pues el ahorro en costos de comunicaciones, pero sobre todo la posibilidad de unificar, de centralizar todos los procesos, sobre todo en una empresa, por la red de Internet. Para adoptar una alternativa basada en el uso del protocolo VoIP, tenemos dos posibilidades. La de la centralita virtual, que consiste en la contratación de una infraestructura de parte de un proveedor externo, que implica que las comunicaciones se producen en la nube y no existe mayor dificultad que la de pagar las tarifas del proveedor y hacer uso del servicio en tus dispositivos finales, que al final sí que se van a encontrar dentro de tu red, encontrándose la centralita virtual, pues como hemos dicho, en Internet. Por otro lado, tenemos la opción de la centralita local, una centralita que se puede montar dentro de la red interna de la empresa y que puede ser emulada por software o por un dispositivo hardware. Tanto en el caso de la centralita, pero es que también, incluso en el caso de los dispositivos finales, que eso también ocurría en la otra alternativa, que los dispositivos finales podrían ser, en lugar de un dispositivo hardware como un teléfono IP, pues podrían ser un softphone, que más tarde explicaremos lo que es. En el caso de que se adopten soluciones de software libre, como puede ser Asterisk, pues es que los costes van a ser nulos prácticamente. Limitarte a pagar tu tarifa de internet y poco más. Y en este caso, pues como observamos, la centralita se encuentra dentro de la red local de la empresa. Eso sí, vamos a tener en cuenta un inconveniente. Solamente hasta aquí tenemos la posibilidad de realizar una comunicación interna dentro de una empresa. Si queremos recibir llamadas de fuera de nuestra red y hacer llamadas hacia fuera de nuestra red, necesitaremos lo que se conoce como un troncal SIP, que habría que contratarlo con un proveedor y que ya sí que implicaría una serie de costes. Pues esto nos podríamos imaginar incluso pues una infraestructura, ¿no? Yo es lo que he hecho, imaginarme una infraestructura previa que consiste pues en tres dispositivos que se encuentran dentro de una oficina y por lo que ha ocurrido hasta ese momento, pues que los empleados han estado haciendo uso de su teléfono móvil. ¿Qué pasa? Pues que al final una alternativa que no conviene demasiado con respecto a la productividad de los empleados y pues no transmite una sensación de profesionalidad. Pues para sí transmitirla se pide que se monte un servidor VoIP, una centralita. En este caso se pide que se ahorren los costes al máximo y nada, pues que yo lo que he hecho podría ser una mayor cantidad de dispositivos, sí. ¿Qué pasa? Pues que al final mis recursos no dan para más. Voy a hacer uso de máquinas virtuales, incluso de mi propio teléfono, todos dentro de la misma red. Y se pide pues una centralita, un servidor para únicamente comunicación interna. Esto puede convenir en caso de que se traten temas de enorme confidencialidad y no conviene que salgan a un proveedor externo, ¿no? Porque, como hemos dicho, el troncal SIP se me va un poco de las manos económicamente y también, pues, técnicamente hacer el trámite y demás. Eso es meramente informativo. Pues bueno, la infraestructura que se propone es esta, la infraestructura que yo he propuesto y es colocar la centralita IP que vamos a utilizar Asterisk con una IP estática y los dos dispositivos que van a hacer uso de un softphone. Ahora más tarde lo explicaremos. Van a coger por DHCP la IP de muy importante que se me olvidaba mencionar. Pues he comentado que al final del proyecto conseguiré
solamente la comunicación interna entre los dispositivos dentro de la red local. En este caso serán dos, porque como ya he mostrado en la infraestructura, uno será para el software de centralita IP. ¿Y por qué a pesar de esto, de que luego no voy a conseguir hacer y recibir llamadas externas, ya que necesitaría de proveedor y de una inversión económica, porque aún así pienso que puede ser interesante el tener una centralita IP? Pues además de que el tenerla o no va a implicar los mismos costes, porque todo va a ser utilizando software libre, pues creo que puede ser interesante, pues si por ejemplo, aunque los empleados pertenezcan a una misma oficina, pues puede ser que se traten temas de mucha confidencialidad que no todos puedan saberlo, que se encuentren a cierta distancia en distintas habitaciones o ese tipo de cosas. Ahora, conceptos del proyecto que me gustaría reseñar. No es tanto en sí conceptos como Asterix o Zoiper, sino lo que conseguimos con software, en este caso software libre como puede ser Asterix, o lo que conseguimos con el software cliente Zoiper. Lo que conseguimos con Asterix es básicamente montar la centralita IP a través de software, sí, y va a ser el componente central de nuestro servidor. Básicamente lo que va a contener va a ser un directorio con todos los usuarios y la correspondiente dirección SIG. Va a contener todas las extensiones y de este modo va a poder interconectarlas, va a poder encaminar las llamadas. Las extensiones van a ser las líneas telefónicas internas que estarán unidas a la PBX. Y esas líneas telefónicas se conseguirán en este caso a través de un softphone, que bien podría ser otro, pero en este caso voy a utilizar Zoiper. Zoiper es un software que lo voy a utilizar o bien se puede utilizar para realizar llamadas a otros softphones. En este caso sí va a ser un móvil desde un ordenador a un móvil que posea un Zoiper, la misma aplicación, o incluso a otros teléfonos que estén utilizando VoIP. Y luego pues tenemos los protocolos, un poco a grosso modo, que se van a utilizar que bueno, van a estar por debajo de toda esta infraestructura. Me gustaría reseñar dos que son un poco desconocidos, pueden ser un poco desconocidos para nosotros, que son el SIP y el RTP. El SIP es un protocolo de señalización que básicamente se encarga de gestionar mensajes y procedimientos para establecer una comunicación entre dos o incluso más participantes, ¿no? Y luego tenemos el protocolo RTP, que es un protocolo de transporte en tiempo real y que pertenece al nivel de aplicación y se utiliza pues para la transmisión de información en tiempo real. En este caso va a ser o audio o incluso también vídeo. He explicado algunos conceptos previos y propuesta la infraestructura. Cabe destacar que se va a emular a través del software de virtualización Hyper-V de Microsoft. Y bueno, aquí vemos que solo tenemos dos dispositivos. Lo que pasa es que una de las extensiones, que va a ser la 102, va a ser mi teléfono móvil. Sobre todo pues, para darle más versatilidad y más juego al proyecto. Bueno, destacar únicamente que en lo que respecta a la instalación de los sistemas operativos y a la configuración de las máquinas virtuales, pues lo único que hay que tener en cuenta, que puede ser de gran relevancia para el proyecto, es que deben tener salida a la red externa, que es como se le denomina al adaptador puente en Hyper-V, que bueno, pues consiste como aquí comenta, básicamente en que el sistema operativo anfitrión comparte el adaptador de red, dando direcciones de red, en este caso la red local, que además van a ser independientes, que es lo que va a facilitar la creación de extensiones. Bueno, pues para comenzar, vamos con la instalación y configuraciones de Asterix en el equipo que va a ser la centralita. Va a tener Ubuntu Server 18 y vamos con ello. En primer lugar vamos a hacer un sudo apt get update para actualizar los repositorios.
un sudo apt get install asterisk. Nos dice que si deseamos continuar. Y nada, pues ya comienza a instalarse asterisk. Va a haber que hacer algunas instalaciones más, pero ya en sí dentro de los repositorios del propio asterisk, porque necesitamos algunos paquetes. Y nada que decir, nos conviene sobre todo en este caso tener la versión 13.18.3, que es la que se descarga, ya que versiones posteriores requieren del conocimiento sobre otros protocolos, para lo que no había demasiadas documentaciones y la verdad que tener Ubuntu 18 y que sea esta versión la que se descargue, pues facilita bastante. Una vez instalado Asterisk, vamos a comprobar la versión que sea la que necesitamos, de esta manera. Ahí tenemos, esa es la versión necesaria, al menos aplicando las configuraciones que aplicar para que funcione. Luego, por otro lado, Asterisk tiene su propio repositorio y puede ser que necesitemos ciertos paquetes que no vienen preinstalados, ¿no? En mi caso, instalé algunos de los paquetes que aparecen en esta lista, que están relacionados, por uno de ellos con la traducción de la terminal en español. Tiene una especie de terminal propia para la administración de la centralita, y más sonidos en español. Debe de encontrarse por aquí. Estos son los paquetes que he utilizado en esta instalación. Como vemos, ya están instalados, así que nada más. Ahora pasemos a ver el estado del servicio de Asterisk, que como vemos hay dos errores. Son dos errores bastante comunes para las personas que están acostumbradas a manipular Asterisk y bueno, son bastante básicos. El problema es que está intentando acceder a una ruta la cual no existe. El problema está en que el directorio radius client-ng no existe. Sí que existe ese fichero, con lo cual hay que marcarle en dos de los ficheros de configuración que posee Asterisk que acceda a una ruta distinta. El directorio, si podemos observarlo, ponemos radius y ya a partir de aquí tabulamos y no existe. En cambio, sí que existe este directorio. Aquí es donde se encuentra el fichero deseado, que es radius client. ¿Qué pasa? Que las configuraciones en sí pues no hay que realizarlas sobre radius client, sino en dos ficheros que se encuentran en la siguiente ruta. Se encuentran en asterisk, etc asterisk, aquí. Y ahora aquí hacemos un ls y de todos estos en cdr.conf y en cell.conf es donde hay que modificar el acceso a esa ruta y poner la ruta radiusclient.conf en su lugar. Lo primero que vamos a hacer es una copia de seguridad sobre esos dos ficheros, por si hay algún error, algún fallo, mantener la configuración predefinida y vamos a ello. cdr.conf cdr.conf.copia y ahora con el cell igual. Bueno, en el siguiente paso vamos a modificar la ruta en los dos ficheros. De los ficheros, con el editor nano, nos vamos al final del mismo y vemos aquí la línea que está errónea. ¿Qué pasa? Está comentada, con lo que no pasa nada si la dejamos en lugar de modificarla y de ese modo pues queda constancia del error que había y la ponemos correctamente de esta manera.
nos vamos al siguiente de los ficheros, que es el CDR. Al final, y hacemos la misma operación. Sin mayúscula. Y lo mismo. Control o guardar y control X salir. Ahora vamos a reiniciar el servicio. Para que así quede constancia de los cambios. Lo recargamos y vemos el estatus actual ya con los cambios hechos, en los que ya pues tenemos algunos errores y algunos avisos, pero en principio pues no van a influir en el servidor. Vamos de lleno con lo que es la configuración de los dos ficheros más importantes, por lo menos a la hora de montar esta infraestructura, que son el zip.conf y el extensions.conf. El zip.conf permite definir los canales zip, lo que se conoce como los peers, tanto para llamadas entrantes como salientes. Además, pues un poco de la plantilla general a los canales y se le asigna también un contexto. Contexto que luego se encontrará en el extensions.conf, que además de incluir el contexto, lo que define pues, un poco el comportamiento que va a tener la llamada. Pues las reglas que rigen el enrutamiento o incluso las aplicaciones que se van a ejecutar. Es lo que se conoce como el dial plan. En el zip.conf los ficheros se dividen en secciones y también entre corchetes. Hay una primera sección que es general, que se utiliza pues, para definir opciones generales de cada canal, y luego pues va viendo parámetros ya más específicos. ¿Qué pasa? Pues que si observamos podemos hacer un ls, por aquí se pueden encontrar ambos ficheros, y en el caso del zip, si lo abrimos con un editor como el Nano, tenemos el inconveniente de que hay muchísimas líneas de código, muchísimas comentadas porque son más documentación. Aquí por ejemplo encontramos la sección general, pero en cambio luego volvemos a encontrar muchísimas líneas que son comentarios entre líneas pues que sí son efectivas, por así decirlo, a la hora de las configuraciones. Pues lo que podemos hacer en este caso es entrar con el editor B, que nos va a permitir poder borrar todos los puntos y comas, con lo cual se borrarán todos los comentarios y posteriormente borrar los espacios que queden vacíos, quedándonos así con el código más esencial para luego poder añadir nuestras configuraciones de nuestros canales. Se abre el fichero, en este caso con el editor B, que ahora lo que nos va a permitir va a ser poniendo un pequeño comando el borrar todas las líneas que contengan, que empiecen por punto y coma, lo que significa pues todos los comentarios o código pues que no nos sirve realmente. Ahí vemos 1458 líneas menos. ¿Qué pasa? Pues que ahora esas líneas también quedan por muchísimos espacios vacíos, ¿no? Porque solo las borra. Con lo que vamos a hacer va a ser borrar ahora todos los espacios vacíos. Ahí está. Con el siguiente comando también. Vale, pues ahora lo tenemos. El siguiente paso será guardar y finalmente nos salimos. Ahora entramos con el editor Nano y nos encontramos
pues con un fichero mucho más limpio en el que podemos empezar a introducir parámetros y especificar pues, información sobre los canales que queremos. En primer lugar, lo que vamos a hacer, ya hemos dicho por aquí que el canal general pues, incluía parámetros pues, generales a cada cliente, con lo cual lo que vamos a hacer va a ser dejar quedarnos por aquí más o menos por authentication, así, y aquí va a ser donde vamos a introducir algunos de los parámetros que nos interesan, como puede ser el qualify igual a yes, que lo que hace es que nos permite monitorear la conexión con los teléfonos VoIP, de modo que podamos seguir un poco el paso a paso de lo que va ocurriendo, ¿no? Los distintos procesos que se van dando. Idioma español. Y ahora, con respecto a los codificadores, lo que hacemos en primer lugar va a ser deshabilitarlos y luego los vamos a habilitar, pero en el orden que nosotros queremos, que es así: allow, que bueno, nos va a establecer un orden de preferencia, ya que por alguna razón que desconozco, allow conviene más en los países europeos. Que hemos realizado configuraciones de parámetros algo más generales, vamos a pasar a ser un poco más específicos y en primer lugar lo que definiremos va a ser una plantilla de la siguiente manera. Una plantilla en la que se van a definir una serie de parámetros y que va a ir asociada a un contexto. El contexto va a ser proyecto, que luego se definirá asociándole sus correspondientes extensiones en el archivo extensions.conf. Únicamente ahora se deja nombrado que la plantilla usuario va asociada a ese contexto y se definen otros parámetros como puede ser el tipo, que es tipo friend, tipo amigo, lo que significa que los usuarios asociados a esta plantilla podrán tanto enviar como recibir llamadas. Host igual a dynamic, lo que significa que cualquier equipo con cualquier IP dentro de la red se puede registrar. Y todo esto es lo que respecta a la plantilla. Ahora, aún siendo más específicos, vamos a hacer un pequeño comentario y comenzamos a definir extensiones. La extensión 101, que como hemos dicho va asociada al PC que tengo en la máquina virtual. Pues la extensión 101 la voy a llamar ex101, va a ir asociada a la plantilla usuario, va a tener el nombre username de Pepe y, perdona, la clave 1, 2 y 3, por ejemplo. En una situación real, obviamente, habría que especificar otro tipo de claves más seguras. Y bueno, pues así con el resto. Voy a crear otras dos extensiones para Paco y para Javier. Voy a crear una extensión más por el hecho de que la demostración en clase, creo que el teléfono móvil no va a poder entrar dentro del mismo rango de la red local, con lo cual va a ser va a ser imposible pues que pueda conectar el móvil y el ordenador. He creado las otras dos extensiones que van a ir asociadas a otros dos clientes. Como he dicho, la extensión 102 quedará inutilizable en la prueba de defensa. Por ello he creado una nueva extensión que luego se asociará a otro equipo y se podrá para poder realizar las pruebas adecuadamente. Guardamos y nos salimos de este fichero. Ahora, pues bueno, pues para aplicar los cambios, aún, como es lógico, se ha podido observar que no hay
algo en común más allá de una plantilla con configuraciones entre las distintas extensiones, ¿no? Aún tampoco se le ha asignado un número, una línea. Todo eso ocurrirá en las extensiones que se definirán en el contexto de proyecto dentro del fichero extensions.conf. No obstante, pues sí que podemos observar algunas cosas ahora tras reiniciar el servicio, y va a ser pues ya al menos el nombre de los usuarios, ¿no? Vamos a entrar en la consola de Asterisk, que la verdad que es muy útil para la administración de la centralita. Y bueno, aquí se pueden utilizar distintos comandos. De momento, los más necesarios van a ser el zip-show peers y el zip-show users. En el zip-show users ya vemos que tenemos tres usuarios asociados a un contexto que aún no se ha definido, pero ese contexto sí que va asociado a una plantilla donde se han definido parámetros de los usuarios, como hemos visto en el fichero zip.conf. Y en el zip-show-peers, que aquí lo vemos, aquí sí vemos el nombre de usuario como tal, que es Pepe, Paco y Javier. Nos salimos porque ahora mismo no la vamos a necesitar, y tampoco vamos a realizar ninguna prueba porque, como ya he aclarado, aún no estaría funcionando esto. Queda aún entrar en el fichero extensions.conf, de vital importancia, como se ha dicho, pues para controlar el dial plan, que se llama, de la centralita. Al final pues define eso, cómo se comportan las llamadas entrantes y salientes. En este fichero, ya he comentado, queda por definir contextos, y en ese contexto las tres extensiones y las prioridades. Así será como se interconectarán los tres clientes, ¿no? En este caso van a ser dos y luego serán otros dos, pero dejamos tres en uso para, en caso de fallo, como he dicho, tenerlo. Las líneas de código del dial plan que veremos en el archivo extensions son las que indican al sistema cómo se tiene que tratar la llamada paso por paso y estableciendo prioridades. Lo que vamos a hacer va a ser hacer una copia de seguridad del fichero extensions.conf, ya que vamos a crear uno nuevo. Bueno, copia de seguridad como tal no, sino que lo que vamos a hacer va a ser cambiarle el nombre. Ahí está. A extensions.conf.copia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si probamos a entrar en el archivo extensions, pues hay una gran cantidad de... Bueno, en este caso copia, claro, ya que le hemos cambiado el nombre. Hay muchísimos comentarios, como ha ocurrido en otros casos, y ahora lo que conviene, como son muy pocas líneas para definir el contexto, ahora lo que conviene es crear uno nuevo, y lo que vamos a hacer, pues crear un fichero de cero, que igualmente se va a asociar, ya que va a incluir el nombre real al que tiene que acceder, que es extensions.conf y no extensions.conf.copia. Con lo cual nos salimos y vamos a crear el extensions.conf. Sí, ya en este punto definimos un aspecto muy relevante, como es el contexto. El contexto, que ya se nombró previamente, contexto que le hemos dado el nombre de proyecto, se le había asociado a la plantilla usuario, y a su vez a usuario estaban asignados los distintos canales. Canales que todavía no tenían asociada una extensión como tal. Le hemos llamado extensiones en los comentarios, pero realmente es aquí cuando se definen. 101, ya sí tenemos un número para ese canal, 1, y la aplicación dial. ¿Esto lo que significa? Pues como he dicho, el número, la prioridad en la que se van a ejecutar las distintas instrucciones, y la aplicación dials, que es la aplicación asociada, que lo que hace es conectar dos canales entre sí.
Ahora, pues queda un aspecto muy importante. Todavía tampoco existe una relación entre los dos ficheros. Pues se establece aquí. Antes al canal le habíamos dado el nombre ex101, ahora se asocia con el número 101. El canal el ex101 tenía el nombre de Pepe, pues ahora el número 101 es Pepe. Y la misma operación con las otras extensiones. Nada, ahora lo que hacemos es guardar el fichero, nos salimos, vamos a hacer un sudo service asterisk reload, vamos a recargar para que se apliquen las configuraciones y vamos a entrar finalmente ya a la consola de la centralita, ¿no? Vamos a confirmar que aún se encuentre todo en orden y ya vamos a pasar ahora a que todas estas extensiones, estas tres extensiones, tres usuarios, se pueda un equipo cliente registrar a través de un softphone con ellas. Puntualmente a la topología diseñada, el servidor ya habría quedado configurado, a excepción de que haya algún posible error. Y nos quedarían por aquí por configurar tanto el smartphone como el PC. Lo que respecta a la red, ya hemos comentado la solución que se ha dado para que todos pertenezcan a la misma red. En el caso del smartphone obviamente no hay problema porque es un dispositivo físico como tal. Y en el caso de lo que va a ser la extensión 101 del PC, pues he utilizado una máquina virtual en sesión mejorada, sobre todo, es muy importante porque se debe de escuchar el audio a la hora de realizar las pruebas, que quede constancia de que hay una conexión adecuada. Con lo cual lo que vamos a hacer ya va a ser entrar dentro de la extensión 101, de lo que va a ser la extensión 101 obviamente. Y procedemos a instalar el software cliente Zoiper. Vamos sobre la página oficial del software, que es esta, y en este caso pues tenemos un Windows 10. Vamos a utilizar, ya que al final es una prueba y queremos ahorrar los máximos recursos, la versión gratuita. Y nada, pues ya comienza la descarga. Aquí tenemos ya Zoiper instalado. Bueno, básicamente lo que hay que hacer es pinchar el ejecutable y seguir un poco los pasos. Finish, abrimos el software Zoiper y bueno, incluso podríamos, ¿por qué no?, entrar en el símbolo del sistema del equipo y para hacer una comprobación que al final es lo más básico, porque sin esto no va a funcionar nada. Y es, a ver, tenemos IP estática, como sabemos, en el servidor. Pues lo primero es que haya una conexión con el servidor, ¿no? Como vemos, la hay, encontrándose dentro de la misma red, lógico. Y nada, vamos a continuar como usuario gratuito. Y ahora es el momento de registrarnos, ¿no? Va a ser la extensión 101 arroba, si tuviéramos nombre de dominio sería el nombre de dominio de nuestro servidor, pero no lo hay, con lo cual ponemos su IP. Ahí está.
y la contraseña 1, 2, 3. Next. Authentication on proxy, nos lo saltamos. Y como vemos, aquí nos encuentra el SIP UDP, que al final es los protocolos que está utilizando, con éxito. Así que perfecto. Ahora es el momento de configurar mi teléfono móvil. La aplicación Zoiper se encuentra tanto en la Play Store de Android como en la Apple Store de iOS. Esta sería la interfaz, nos pide pues un usuario, la PBX a la que me voy a conectar, que en este caso, como tenemos nombre de dominio, será la IP del servidor, y la password, que también la extensión 102 era 1 del 3. Pues extensión 102 arroba 192 168 0 100 1, 2 y 3. Quedo mi cuenta. Ahí me dice que rellene el nombre de mi proveedor. Mi proveedor es esa IP. Next. Esto me lo salto. Y aquí pues pasa lo mismo que antes. Bueno, tuve que hacer una pausa y ahora pues volvemos por donde lo dejamos, que tras hacer el registro ya con el canal de extensión 102 en nuestro teléfono móvil, ya nos aparece como una cuenta activada sin ningún problema en nuestra aplicación Zoiper, y ya otro dispositivo más que está registrado en la centralita. Ya tenemos un ordenador con la extensión 101 emulado con la máquina virtual de antes y este dispositivo móvil. Ahora sí que vamos a comprobar que se encuentran correctamente registrados en la centralita desde la terminal de administración que esta tiene. Recordamos que entramos a la herramienta de administración de la centralita con el siguiente comando y ya una vez que nos encontramos en ella, lo que vamos a utilizar es uno de los comandos que ya vimos anteriormente para ver pues un poco el estado de los canales. Ya hemos visto desde los propios dispositivos finales que se encuentran activos, pero sí que como herramienta de administración que es, queremos tener una visión más general de los dispositivos los cuales están conectados a la centralita. Y como vemos, pues ya hay dos en línea, la extensión 101 y la extensión 102, que era básicamente el objetivo del proyecto. Y bueno, pues el siguiente paso será concretar una llamada entre ambos, únicamente de audio, y nada más. Para finalizar las pruebas y comprobar definitivamente el correcto funcionamiento, vamos a hacer una llamada de la extensión 101 a la extensión 102. Por aquí tengo mi móvil. Teníamos que esperar a que sonara tras llamar a la línea 102, que es la asignada a esa extensión. Aquí marcamos 102, llamamos y nada, por aquí tenemos ya. Ahí está llamando. Lo cogemos. Hola. 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 Ahora se escucha por ahí. Hola. Ahora se escucha por ahí. Claro, ¿qué pasa? Que se solapa el sonido. Claro, ¿qué pasa? Que se solapa el sonido. Tendría que irme un poco. Tendría que irme un de la poco. habitación y que se escuche lo que voy diciendo. Eso es lo que voy diciendo. Hola, probando. Hola, probando. Nada, cortamos ya. Nada, corta. Visualizado la última grabación y haber comprobado que no existió ningún problema en la comunicación entre ambos softphones,
a excepción del momento en el que al encontrarse los dos dispositivos en el mismo lugar se solapaba el sonido, como es lógico, pero esto pues pasaría en cualquier caso. En el momento en el que he salido de la habitación no ha habido ningún problema, el sonido llegaba correctamente. Y nada, pues por último decir que bueno, el objetivo está conseguido, era un objetivo algo conciso, eh, pero creo que como proyecto puede ser útil no en todos los casos, pero sí en algunos. Y además pues también es un proyecto que no es lo haces y si no te vale de esta manera lo eliminas por completo. No, es un proyecto que también está muy sujeto a la posible escalabilidad, tanto en extensiones, en eso, en adición de número de dispositivos, como luego pues se dijo en su momento que solamente se permitía la comunicación interna, se ha podido comprobar, pero no la comunicación externa. Se conseguiría pues contratando un proveedor IP con su canal SIP-Trunk y todo eso. Esto será más desarrollado en la documentación perteneciente al proyecto y nada más decir que gracias y que ya está.